Bien, y muchas personas cuando sufren dolor de cabeza, un dolor de estómago, problemas gástricos, alergia u otras enfermedades comunes, en lugar de ir al médico, que es lo que siempre se recomienda, deciden tomar medicamentos por su propia cuenta. Esta práctica, llamada automedicación, tiene efectos colaterales que pueden poner en riesgo la salud. Los analgésicos son los medicamentos más utilizados para la automedicación y de estos, los más demandados son el ketoprofeno, el ibuprofeno y el clonidinato. Para profundizar en este tema, para ver lo que hay que hacer y lo que en definitiva no hay que hacer, ya nos encontramos con el doctor Marco Guerrero, presidente de la Sociedad de Anestesiología de Chile. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. Encantado. Es clásico eso, y el chileno es bien duro de cabeza cuando no, pero ¿para qué voy a ir al doctor? Total, tomo una pastilla y estoy listo. Esta automedicación se da mucho, se está dando más que antes y vamos a entrar a otros temas porque un punto puede ser cuando te duele la cabeza, que puede ser lo más leve. El otro problema es que cuando, por ejemplo, hay otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la depresión. Efectivamente, el problema de la automedicación en Chile es un problema de salud pública y se pone de moda este tema nuevamente porque desde hace algún tiempo, en virtud del proyecto de venta de medicamentos libres, se podría acentuar la automedicación. Los medicamentos analgésicos antiinflamatorios son muy usados porque todo el mundo tiene algún dolor en algún momento de la vida y muy frecuentemente, ya sea después de una práctica deportiva, enfermedades comunes como un resfrío, etc. Sin embargo, el problema de estos medicamentos es que tienen efectos adversos como todos los medicamentos y si no son prescritos por un médico, lo cual implica normalmente una dosis adecuada por un tiempo limitado, caemos en el riesgo de enfrentar estos efectos adversos, claro, que pueden ser tan graves como hasta incluso causar la muerte. Justamente, estos dos factores son claves, el tiempo en donde hay que tomar este remedio y también la dosis, porque muchas veces uno puede consumir alguna pastilla, algún medicamento y eso efectivamente puede tener efectos. ¿Qué efectos son los más comunes? ¿Cuáles son los más nocivos? Hay varios efectos, los más frecuentes son efectos a nivel gastrointestinal, producen dolor abdominal, pueden producir gastritis, causar vómitos e incluso producir úlceras y hemorragias digestivas. ¿Ya? Ese es el grado de menor a mayor grado de complicación a nivel gastrointestinal. Sobre todo en las personas mayores o en personas que tengan algún problema en sus riñones, pudiera producir también efectos tóxicos a nivel de los riñones. Y tan graves como incluso producir insuficiencia renal. También pueden producir efectos en el hígado. Hay ciertos medicamentos que producen toxicidad en el hígado. Entonces, si uno no los prescribe en dosis adecuadas y por tiempo limitado, uno puede enfrentar ese tipo de efectos. Las reacciones alérgicas, por supuesto, se pueden encontrar con cualquier medicamento. Y si uno consume crónicamente muchos medicamentos, en algún minuto va a presentar algún efecto adverso de tipo alérgico que puede ser también muy grave eventualmente. Claro, ahora se habla de esta práctica común de automedicarse, pero informado. ¿A qué me refiero? Gracias a internet uno puede entrar, revisar, rápidamente ver qué dolencia, qué enfermedad tiene y cuál puede ser la cura en este caso. ¿Cuál es el riesgo? Porque evidentemente no es lo mismo que ir a consultar a un médico. El problema de la información de internet es que las personas que no tienen toda la información muchas veces no son capaces de filtrar qué información es válida y cuál no es válida. Ahora hay mucha información respecto a medicamentos, incluso en las cajas de los medicamentos viene una orientación dirigida precisamente a los pacientes, pero el problema básico es que muchas veces la gente toma un medicamento y no tiene un diagnóstico. Uno cree que tiene algo y toma un medicamento que es bueno para ese algo que yo creo que tengo. Ahí ya partimos mal. Y ese es un problema, ese es el problema básico. Por ejemplo, hay medicamentos como los analgésicos que uno lo puede empezar a tomar porque tiene algún dolor en algún punto y no sabe si está con una dolencia habitual, producto de algún movimiento, o puede incluso tener un tumor que está creciendo y se está manifestando por dolor y yo estoy tomando analgésicos mientras el tumor crece. Entonces, es clave hacer un diagnóstico y ese diagnóstico lo tiene que hacer un profesional de la salud, en este caso un médico. Y lo que ocurre con la automedicación es que muchas veces la gente no tiene acceso a los médicos, ese es el problema, porque cuesta conseguir horas, la gente que tiene que ir al consultorio tiene que ir muy temprano en la mañana, entonces hay alguna, no es justificación, pero hay alguna explicación también de esta práctica universal que tenemos los chilenos de la automedicación. Finalmente hay muchas barreras de obstáculos y uno piensa, ¿para qué si me duele la cabeza? Y generalmente me duele la cabeza después de un día
de mucho trabajo, un día de mucho calor, por ejemplo, como es ahora, ¿para qué voy a ir al doctor? Eso es generalmente lo que uno dice, pero tiene Exacto. algo de un asidero, algo de cierto. Es cierto, ahora hay mucha gente que tiene patologías conocidas, ¿ya? Y sabe que frente, incluso los médicos recomendamos eso. Mire, usted si le vuelve a pasar esto, no venga, ¿ya? Haga la misma terapia que yo le indiqué y eventualmente si es que eso no pasa, me viene a ver. Entonces, obviamente también ahí hay un diálogo con el médico, pero es importante tener ese vínculo con el médico. No necesariamente uno tiene que ir todo el tiempo, cada vez que tiene alguna molestia o algún dolor, pero tiene que haber un diálogo, porque si yo tengo un dolor cualquiera y estoy tomando un analgésico, pasan 2 días, 3, 4, 5 días y no pasa el dolor, yo tengo que consultar en realidad, no seguir tomando medicamentos. Claro, ese es un punto. ¿Cuánto puede durar el dolor? Exacto. Y en ese punto, ¿cuál es la mayor recomendación para de alguna manera no autodiagnosticarse, pero sí poder tener claro lo que es y lo que no es el dolor, si se mantiene mucho tiempo, la intensidad del dolor, porque muchas veces puede ser, bueno, me espero 3 días, pero si el dolor es demasiado intenso, ahí tengo que ir al doctor? Evidentemente, una de las causas más frecuentes de consulta a los médicos justamente es el dolor, en cualquier localización de cualquier característica. Pero, por supuesto, la gente se alarma mucho más mientras más intenso el dolor. La gente en general, cuando el dolor es muy intenso, concurre al médico rápidamente, no se automedica. Claro. Pero el problema está en estos dolores que uno despierta con un dolor de cualquier tipo, por ejemplo, un dolor en las articulaciones y durante el día se pasa un poco, después en la noche aparece de nuevo. Ese tipo de paciente es el que se automedica, pero muchas veces se está automedicando sin saber el origen de este dolor, que a veces se puede manejar en forma mucho más efectiva, incluso con otro tipo de medicamentos o con otras terapias que no son medicamentos. Eso en el aspecto del dolor, pero también hay uno que es más profundo y muchas veces más difícil de diagnosticar, también por los propios médicos, que es la depresión. Pasa mucho en Chile y se ha ido haciendo una costumbre que la automedicación también va con elementos para tratar la depresión. Esto es bastante más complejo porque evidentemente son bastante más fuertes los remedios en este caso. Bueno, ahí entramos en un terreno que no es de mi especialidad, pero efectivamente la depresión es una enfermedad con la cual los médicos nos enfrentamos, independiente de la especialidad que uno tenga, con distintos pacientes que tienen esta patología. Ahora, afortunadamente, en ese sentido, los medicamentos denominados psicotrópicos que actúan a nivel del sistema nervioso central, ya sea para inducir sueño o para tratar trastornos como la depresión, en general son todos estos medicamentos controlados. Vale decir que no se van a poder vender si no es con una receta. ¿Ya? Y eso es una ventaja porque evita la automedicación con ese tipo de productos que son potencialmente peligrosos también por los efectos adversos que tienen. O sea, sin ir más lejos, hay mucha gente que hoy día maneja con el efecto de estos medicamentos y a veces el efecto es mucho más potente que el alcohol. Entonces, y un efecto evidentemente que puede tardar también. Entonces, lo peligroso es que estas drogas a veces se están vendiendo no en las farmacias, sino que hay una suerte de mercado negro y hay gente que se hace adicta, sobre todo medicamentos para inducir sueño. De tal forma que ahí hay un punto de alerta y hay que ser estrictos, pero la normativa hoy día, por suerte, dice que la receta tiene que ser extendida para poder vender ese medicamento. Claro. Hay un punto ahí, la dependencia o la forma de que de alguna manera uno va necesitando más este medicamento, yéndolo no solamente al tema de los trastornos psicológicos, sino también del dolor. ¿Se puede ir formando una dependencia a un medicamento? Efectivamente. ¿Y de qué forma se puede manifestar? Efectivamente, hay algunos medicamentos que producen dependencia. Por ejemplo, los que estábamos hablando recién, las benzodiazepinas son medicamentos que eventualmente pueden producir dependencia cuando se consume más allá de un cierto tiempo. En la esfera de los analgésicos, los derivados de la morfina, los opioides, son medicamentos que también tienen dependencia y adicción. Y ese es un potencial riesgo muy importante y por eso que son medicamentos que están estrictamente controlados para uso en condiciones muy, muy restringidas, fundamentalmente en el área hospitalaria. ¿Ya? Y con recetas retenidas, con recetas cheques. Y justamente eso en Chile funciona bien para evitar precisamente, entre otras cosas, la dependencia. Claro. ¿Y esa dependencia cómo se puede ir dejando de lado si ya se da esto? Hay tratamientos. Porque me imagino que también hacer el cambio rápidamente puede generar otro problema. Exactamente, hay tratamientos. Las personas que se hacen dependientes de drogas se pueden tratar. Ya, habitualmente los psiquiatras son los médicos que tratan ese tipo de problemas y hay distintos esquemas de tratamiento que yo no soy la persona idónea para hablar de ello, pero sí existe la opción de tratamiento. Hay tratamientos más simples, tratamientos más complejos dependiendo del tipo de droga. Bien, el llamado entonces a pedir el diagnóstico de un médico, también ver si el dolor se mantiene y tratar evidentemente no automedicarse porque finalmente los efectos secundarios y efectos nocivos pueden ser bastante más complejos.
a largo plazo. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por la invitación, Nicolás. Que tenga un buen día. Igualmente, gracias.